Mucho gusto, mi nombre es Carlos de Alfonso Fernández y hoy vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluaciones integrales del deportista de waterpolo. Para ello lo dividí en tres dimensiones: la dimensión motor, la psicológica y la social. No solamente vamos a hablar sobre sus capacidades y habilidades físicas y técnicas en el deporte, sino también tenemos que revisar su estado emocional y social en el contexto deportivo de este deporte. Para ello vamos a dar una contextualización del deporte, es decir, de cuándo inicia hasta cuándo termina. El deportista de waterpolo normalmente inicia a los 3 años y termina hasta los 36 años. Para ello yo lo dividí en 3 etapas, que sería la inicial, la media y la profesional. En la inicial vamos a rondear de 3 años hasta 7 y 8 años. La media hablamos de esos 7 o 8 años hasta los 11 o 14 años. Y la profesional va desde los 14 hasta los 36 años. En estas 3 etapas se miden y se evalúan similarmente, casi lo mismo, sino que con mayor dificultad. Al dividir estas 3 etapas no quiere decir que no haya subcategorías, al contrario, sí las hay. Ronda desde la sub 13, la sub 14, la sub 15, la 16, la 17, la 18, la 19 y las 20. A partir de la sub 20 para arriba inicia la categoría total definitiva. Quiere decir que toda la persona mayor a 20 años participa en ella. Vamos a iniciar con la etapa de iniciación. Vamos a hablar sobre la dimensión motora, donde tenemos que tener en cuenta que el chico debe aprender a nadar los 4 estilos de natación, que son el libre, la espalda, el pecho y el mariposa. Para aprender estos estilos tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener habilidades básicas de la natación. Algunos autores la dividen en 7 habilidades básicas, pero yo las divido en 5, que son la familiarización con el medio acuático, son la inmersión, la flotabilidad, la respiración y la propulsión. Para la dimensión social vamos a hablar sobre la comunicación efectiva, la empatía y el respeto dentro de los deportistas. En la dimensión social vamos a hablar cómo pone en práctica el trabajo en equipo. Vamos a evaluar cómo se comunica con cada uno de sus deportistas. También evaluamos cómo él psicológicamente toma una frustración. Adicionalmente también hablemoslo de la dimensión psicológica, que las dos irían de la mano. Hablemoslo de cómo él controla sus emociones dentro del juego, después de una falta, después de una expulsión, cómo el deportista actúa durante los tiempos, bajo presión en situaciones de juego. Para lo psicológico es la concentración y la atención selectiva. Ahora vamos a hablar sobre la etapa media. Ahora sí, en la dimensión motora vamos a hablar fundamentalmente sobre habilidades básicas en el waterpolo. Inicialmente vamos a hablar sobre el vadeo, que sería una de las más fundamentales para aprender a cómo mantenernos a flote, siendo la patada batidora. Adicionalmente también los 4 estilos del waterpolo, que sería el polo crawl, el crawl espalda, la variación de la mariposa y el pecho. También tenemos que tener en cuenta el nado con el balón, el cambio de direcciones con el balón. También hablemos sobre el pase y el lanzamiento, y aquí es donde ya hablamos sobre la resistencia. En la dimensión social se sigue trabajando el trabajo en equipo, también el positivismo y el liderazgo. Adicionalmente también cómo interactúa o cómo se integra al grupo en el que está. En lo psicológico también evaluamos lo anterior, y adicionalmente eso se evalúa la motivación intrínseca, también se evalúa la tolerancia y la resistencia a la frustración. Ahora vamos a hablar sobre la etapa final, la etapa del profesionalismo, donde vamos a hablar sobre la dimensión motora, donde vamos a evaluar todo lo anterior evaluado, pero con más técnico y con más teórico. Es decir, la patada batidora se evalúa más a su resistencia,
El nado se evalúa ya por tiempos y por resistencia. Adicionalmente a eso también los pases y los lanzamientos, se mira la velocidad en que va el lanzamiento, la definición, adicionalmente también la efectividad de los pases. También se evalúa la resistencia corporal y física dentro y fuera del agua, hablemoslo de gimnasio y dentro de la natación. Como conclusión, es importante entender que al evaluar al deportista de waterpolo no se trata solo de la observación de su rendimiento físico o teórico. La evaluación debe ser íntegra, es decir, de tener en cuenta también sus partes mentales, emocionales y sociales. En lo motriz, el dominio de habilidades como flotar, desplazarse, lanzar y coordinar en el agua es fundamental, como explica González en el 2006. Estas habilidades básicas de la natación son base del desarrollo del deporte acuático, como lo es en el waterpolo. Además, autores como Di Chiari y sus colegas en el 2012 destacan que en estas técnicas deben evaluarse en situaciones reales de juego para que sean realmente efectivas. En el aspecto psicológico, Weybrand y Globe, en su libro del 2014, nos recuerda que la concentración, la toma de decisiones y el control emocional son claves en deportes como en el de waterpolo, donde las acciones ocurren rápido y bajo presión. Un deportista que sabe manejar sus emociones y se mantiene enfocado tiene mayor capacidad de superar los errores y contribuir al equipo. Y no podemos dejar de lado el social. El waterpolo es un deporte colectivo donde la comunicación, el respeto y el trabajo en equipo son esenciales. Cárdenas y Conde en el 2010 resaltan la importancia de que el jugador sepa convivir, cooperar y resolver conflictos dentro del campo de juego. Esto también se entrena y se debe evaluar como parte de su desarrollo motor. En definitiva, como bien lo dice Blázquez, desde 1990, el deporte debe formar personas íntegras, no solo atletas fuertes. Busset en el 2004 complementa esta idea, señalando que el entrenamiento mental y emocional es igual de importante que el físico. Así si evaluamos el jugador en todas sus dimensiones, motoras, psicológicas y sociales, formando deportistas más completos y equilibrados, capaces de afrontar tanto en el juego como en la vida cotidiana con mayor preparación.